Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través del canal de televisión Avance TV. Es un placer estar con ustedes y poder compartir una enseñanza más de esta congregación Testigos de Jesús. El tema de hoy es ricos que creen ser pobres. Lo repito, el tema de hoy es ricos que creen ser pobres. Hace algunos días un joven me comentaba que la moda de hoy entre los artistas está una como mariconera o bolsa de cuero de marca llena de dinero en efectivo, o sea, andar cash. Esa es la moda entre los ricos y famosos de hoy. Y andan 50, 60, 100 mil dólares en cash para andar regalando, dando propinas y botando el dinero, o sea, porque eso les permite a ellos demostrar la gran riqueza material que poseen. Esa es la moda de hoy. Y vemos, como dice la palabra, Proverbios 13:7. Vamos a la palabra para que todos podamos leerla y recibirla. Dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Esta es una palabra de Dios sumamente impactante e importante para la vida de nosotros, especialmente para los que somos cristianos, para los que hemos recibido esas riquezas espirituales adicionales a las riquezas materiales. Pero bueno, depende de cada quien y de cada cultura qué es lo que entendemos por riqueza. Algunos, es así como la belleza también. Hay algunas culturas que para la idiosincrasia de ellos y para sus tradiciones, cultura, las mujeres que son, podemos decir, más voluptuosas, un poquito, podríamos decir, gorditas, son las mujeres más bellas, son las más apetecibles para ellos. En cambio, en otras culturas, especialmente la cultura occidental, que se nos ha enseñado que las mujeres preciosas o los hombres agradables a la vista de las mujeres son aquellos con músculos, o las mujeres con curvilíneas y con delgadas y otras características. Entonces, igual es el concepto de la riqueza. Depende qué es lo que nos han enseñado en nuestro hogar, qué es lo que nos han enseñado el sistema y la cultura de los lugares o de los países donde nos hemos creado. Como este joven me decía, prácticamente en los países occidentales el concepto de riqueza es todo aquello material, especialmente el dinero, carros, casas, joyas y un sinnúmero de cosas que son interpretadas como riquezas. Pero obviamente nosotros, como hijos de Dios, que hemos sido salvados, que hemos sido comprados y redimidos con la sangre de Cristo, debemos de ampliar aún más ese concepto y debemos de estar claros de lo que es realmente este concepto, sin dejar de lado lo que son las riquezas materiales, el dinero, las posesiones del mundo, los bienes del mundo. Debemos de estar claros que nosotros, nuestro concepto de riqueza debe ir más allá, debe de incluir los aspectos intrínsecos de la persona, del ser humano, o sea, los aspectos espirituales, mentales o del alma, como se le conoce también científicamente. O sea, la riqueza no solo debe ser medida por todas aquellas posesiones materiales y dinero que poseemos, sino también por todas aquellas cosas intrínsecas a la persona humana, al ser humano, a la naturaleza humana, a la mente humana que posee el individuo. Porque alguna persona puede ser sumamente rico en el área de bienes materiales, de casas, carros, caballos, propiedades, aviones, joyas, pero en cuanto a lo intrínseco de su mente y de su alma y de su corazón, puede tener graves problemas y deficiencias y gran pobreza, especialmente lo que es el temor. ¿El temor a qué? El temor a perder el dinero, el temor a ser asaltado, el temor a morirse, el temor a salir a la calle porque lo puede atropellar un carro, el temor a montarse a un avión porque se puede caer, el temor a tantas cosas que atacan a esas personas. Y es así como ese mismo joven me comentaba que un personaje de esos famosos raperos andaba con 100 mil, 80 mil dólares en ese maletincito, en esa mariconera, y repartía y daba propinas de 2 mil, de 3 mil dólares, o sea, para demostrar que tenía dinero.
pero era una persona que no podía dormir, era una persona con grandes temores, conocido entre paréntesis en el mundo moderno, como una persona bipolar, una persona con grandes ansiedades, con grandes temores y que sufría de graves ataques de pánico o sufre de grandes ataques de pánico. Entonces, la riqueza habrá que balancearla o debemos de balancearla, no solo en las cosas materiales, sino que en las cosas intrínsecas a la persona, a la mentalidad, a los nervios, podríamos decir, como comúnmente se puede mencionar. Entonces, una persona que posee grandes cantidades de cosas y de dinero, entre otras, pero posee grandes problemas psicológicos o en el alma, en la mente, en el corazón, como los temores, ansiedades, depresiones, epilepsias y un sinnúmero de cosas. Entonces hay que hacer una suma o hay que hacer un cálculo, podría decirse, de la suma de todas esas cosas materiales y espirituales para ver si realmente una persona es rica o no. Y decimos esto porque es como hablar o recordar la fábula de la gallina de los huevos de oro. Hay algunas personas que son sumamente ricas, y especialmente hablo de nosotros los cristianos, pero que creen ser pobres, porque no poseen tantas cosas materiales como la sociedad y la cultura occidental nos ha enseñado, que es el concepto de riqueza. Pero no están conscientes de la gran riqueza que tienen, especialmente en la libertad del temor, especialmente en la vida eterna, especialmente en todas esas riquezas espirituales que Dios nos ha dado, aparte de que están con buena salud, que no tienen cáncer, que no tienen SIDA, que no tienen un sinnúmero de enfermedades, pero la persona está sintiéndose, esta persona cristiana puede estarse sintiendo pobre porque no tiene en la cuenta de banco $1.000.000, o no tiene una casa que cuesta 500,000, 1.000.000 o 5 millones de dólares, porque no tiene el carro del último modelo del año, o porque no tiene el reloj o la joya de último modelo. Entonces, para ellos está dirigido este mensaje. Y decíamos la fábula de la gallina de los huevos de oro, que nos enseña cómo en la naturaleza humana la avaricia a veces nos hace perder las riquezas que ya poseemos. Y esta fábula es básicamente sobre un granjero. Este granjero tenía varias gallinas, pero una de ellas empezó a poner huevos de oro y empezó a recolectarlos, le ponía uno cada día. Y así el granjero fue recolectando aquellos huevos, los llevó donde el joyero le dijo que eran de oro puro y pudo vender los primeros huevos, cambió su granja, la hizo más grande, ya la hizo tecnificada con tractores, compró más animales, pero la avaricia y la desesperación de aquel granjero, porque no supo valorar que el tesoro de esa gallina eran los huevos, no necesariamente otra cosa. Vino él y la avaricia lo llevó a pensar y a decir, ¿para qué me voy a estar esperando tantos días a que cada día esta gallina ponga un huevo? Mejor la voy a abrir, la voy a partir y voy a sacar todos los huevos de un solo y los voy a ir a vender. Y así lo hizo. La abrió, pero desafortunadamente para él, cuando la abrió, no había nada dentro de la gallina. Entonces, él no supo valorar cuál era el verdadero tesoro o bendición que tenía ahí. O sea, él creía que la bendición eran los huevos de oro y no supo apreciar que la bendición era la gallina que ponía los huevos de oro. Así habemos o hay muchos cristianos que creen que la bendición solamente es la riqueza material y no saben apreciar la otra riqueza que Dios nos da, que es la paz interior, que es la libertad del temor, que es la libertad de la muerte por el pecado original que cometieron nuestros padres y los pecados que cometemos a cada día nosotros. Así despreciamos muchas veces esa gran riqueza, lo que es la salvación y la paz espiritual e interior que nos da Cristo cuando viene a nuestras vidas. Y me recuerdo yo también de una especie de anécdota, que aquí en Honduras decimos un cuento. Dicen que una persona se fue a otro país porque le dijeron que en ese país hay dinero y ahí vos solo llegás y ni siquiera tenés que trabajar, sino que en la calle encontrás el dinero y el trabajo ahí realmente solo es recoger las bolsas de dinero. Pues aquel personaje viajó hacia ese país, se fue de inmigrante, llegó y cuál fue la sorpresa, que coincidentemente era mentira, obviamente, eso, ¿verdad? Que
El pisto, el dinero se encontraba botado en la calle, pero coincidentemente alguien había dejado una bolsa de dinero olvidada. Y vino aquel personaje, miró la bolsa de dinero, recién aterrizó en el aeropuerto, miró la bolsa de dinero, pero pensó para sí, no, vengo llegando, hoy no voy a trabajar. Así que siguió de paso y dejó botada la bolsa de dinero. Hasta mañana voy a empezar a trabajar, a recoger dinero. ¿Qué nos demuestra eso? Nos demuestra también que el ser humano, a veces, o la mayor parte de las veces, despreciamos la verdadera riqueza, que es la salvación, que es la paz interior, que es toda esa tranquilidad y serenidad que nos da Cristo Jesús con su sangre derramada cuando Él viene a convivir, a cohabitar con nosotros. Y la despreciamos y muchas dicen, no, hoy no la quiero, mañana, pero les aseguro que si les dijera, mira que hay $1.000.000, ¿lo querés? Les aseguro que todos ellos dirían, sí, echámoslo ahorita. No creo que vayan a ser la actitud del personaje que les comenté, de que van a decir, no, hasta mañana voy a venir por ese $1.000.000. Pero bueno, es importante considerar también lo que nos dice la palabra en Proverbios 27, 18 y 23, especialmente para aquellos y aquellas que ya tienen la salvación, que es la principal riqueza, pero también la misma palabra nos enseña que nosotros también vamos y podemos ser bendecidos con bienes materiales y riquezas en este mundo, mientras estamos temporalmente transitando por él antes de ir a la vida eterna con el Señor. Pero nos dice algunas características y algunos grandes consejos que nos recomienda el Señor a través de su palabra para que no perdamos y no olvidemos la principal riqueza, que es la vida eterna y la salvación, y todo lo que ello conlleva, la paz, la tranquilidad, la seguridad, la falta de temor en nuestras vidas. Todas esas cosas son la principal riqueza y no debemos cambiarla ni olvidarla por la riqueza material, aun cuando esta venga. Pero hay características que debemos de observar para que esa riqueza material no nos desvíen del camino y no nos hagan desechar, renunciar y olvidar de la principal riqueza, que es la salvación, la vida eterna y la redención que Cristo Jesús nos da. Así que vamos a ir a Proverbios 27, 18 y 23, que nos enseña en primer lugar a cuidar lo que Dios nos ha dado. Y cuando hablo a cuidar lo que Dios nos ha dado, estamos hablando no solo de las cosas materiales, sino de la salvación, sino también de la paz, de todas las cosas también espirituales que Él nos ha dado. Entonces nos dice Proverbios 27, 18, dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Entonces, cuidar de lo que Dios ya nos dio, que es la salvación, la vida eterna, la paz, la tranquilidad, es importante también. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, congregándonos, estudiando su palabra, orando, meditando en la palabra del Señor y esforzándonos en cumplir sus mandamientos y estatutos. Vamos a Proverbios 27, 23, que nos dice, nos enseña aquí que hay que ser diligentes, además de cuidar de lo que Dios nos ha dado, debemos de ser diligentes con eso. Entonces dice Proverbios 27, 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado de tus rebaños. Nos enseña que hay que ser diligente con las bendiciones, con las riquezas espirituales que Él nos ha dado, y también con las cosas materiales. O sea, el ganado engorda con el ojo del dueño. No podemos olvidarnos de darle mantenimiento a ese crecimiento espiritual. ¿Cómo? Como te dije anteriormente, congregándonos, estudiándonos, compartiendo con otros hermanos de la congregación que tienen mayor revelación, que tienen mayor conocimiento, escuchando la profecía, escuchando la voz de los profetas y de las personas que tienen revelación. Entonces tenemos ahí cuidar lo que Dios nos ha dado y diligencia. Vamos a ver también en la palabra que nos enseña a no dejarnos llevar por la avaricia, por la codicia. Dice, no dejarse dominar y ser siervos del dinero, de las posesiones, hacer que el dinero y las posesiones no sirvan y no nosotros servir al dinero. Vemos cuántos multimillonarios materiales son esclavos del dinero. No lo disfrutan, no lo usan, no hacen que ese dinero les sirva a ellos,
sino que son esclavos de ese dinero. Pasan tratando solo viendo sus cuentas de banco, tratando de ahorrar, de economizar, de no gastar, de no compartir con los que necesitan, de no dar sus diezmos y ofrendas al Señor. O sea, pasan siendo esclavos de ese dinero, con temor todos los días que va a venir una devaluación, que va a venir una inflación, que va a venir una guerra, que va a haber una catástrofe, que va a quebrar el banco donde esté el dinero, que tantas cosas, y se vuelven esclavos de sus riquezas materiales y no ponen esas riquezas a trabajar, a servirles a ellos, sino que ellos les sirven a esas riquezas. No hay que dejar que la avaricia nos convierta en esclavos de esas riquezas materiales. Y es la diferencia de las riquezas espirituales, que en las riquezas espirituales no hay esclavitud, sino que hay libertad para poder gozar, para poder vivir, para poder disfrutar, para poder reír, correr y estar tranquilos y serenos ante la presencia del Señor y ante la presencia de los demás. Porque cuando hay paz en el corazón, a nosotros no nos preocupa, sí nos importa, pero no nos preocupan las guerras, ni las catástrofes, ni la inflación, ni los problemas económicos, ni ninguna de esas cosas. La avaricia, definido etimológicamente, es el afán o el deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas materiales para atesorarlas. O sea, la palabra nos enseña que no es malo ser rico materialmente también en este mundo. La misma palabra dice que desmayaría yo si no supiera que también seré bendecido en la tierra de los vivientes, así como también en la vida eterna. Entonces, lo importante es no tener ese afán desmedido y desordenado y excesivo de poseer cosas materiales. Eso nos vuelve esclavos de esas cosas, nos vuelve siervos de esas cosas, y esas cosas no las hacemos que nos sirvan a nosotros. Vamos a ir a la palabra en 1 de Timoteo 6:9. 1 de Timoteo 6:9. Ya vimos, hay que ser diligentes, hay que cuidar lo que Dios nos da y no hay que dejarnos llevar por la avaricia. 1 de Timoteo 6:9 nos dice: los que se quieren enriquecer caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y destrucción. Fíjense la palabra como es de sabio. Los afanes y los deseos insensatos y dañinos de enriquecerse y de atesorar cosas materiales. Por eso nosotros debemos de esforzarnos siempre, sin menospreciar también las bendiciones materiales que Dios nos da. No debemos afanarnos, no debemos de procurar tampoco tanto de esas riquezas materiales. Tampoco menospreciarlas, pero no ser ese el eje de nuestra vida, el centro de nuestra atención. Lo material, también debemos de estar claros que lo material sigue a lo espiritual. Y si no, miremos en Génesis cómo lo de la palabra de Dios, o sea, de lo que no se veía, fue hecho todo lo que hoy vemos y tocamos. O sea, lo espiritual es lo básico y lo material sigue a lo espiritual. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, como les dije anteriormente. Vamos a ir a la palabra también a Lucas 12:15, que nos advierte el Señor. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Es lo que vemos acá. La vida de una persona no depende de la abundancia de los bienes. Y es sencillo entender esto, porque vemos personas multimillonarias y famosas que jóvenes mueren físicamente, no solo espiritualmente, mueren físicamente y su riqueza fue una riqueza fugaz, su fama y su gloria fue una cosa fugaz que la disfrutaron, según ellos, entre comillas, un tiempito y de ahí quedó todo en manos de otras personas. Vamos a ir también a Marcos 8:36. Dice: ¿de qué sirve? Dice el Señor, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Obviamente, aquí podemos ver esta palabra o interpretarla en dos sentidos. En el aspecto espiritual, que es el básico, nosotros vemos que de qué sirve a una persona tener tantas riquezas como ese rapero que les comenté al inicio de esta enseñanza. Son millones y millones los que gana, porque hoy, de manera desmedida, muchos talentos
y muchas habilidades de personas son exageradamente remuneradas. O sea, no tienen lógica. Gana más que un científico, o gana más que un profesional o una persona que estudió quizá muchos años. Eso no es malo tampoco, ni tampoco hay que criticarlo. El problema es que como se gana tan fácilmente esas grandes cantidades de dinero, entonces hay derroche, hay excesos, y esas cosas llevan muchas veces, o la mayor parte de las veces, al pecado, a la corrupción y a hacer otras cosas que no son buenas y agradables ante los ojos de Dios. Entonces dice, ¿de qué sirve a la persona ganar el mundo, ser famoso, multimillonario materialmente, y perdió su vida, perdió su alma? O sea, no pudo llegar a conocer la salvación en Cristo Jesús, porque las muchas riquezas lo ahogaron y lo arrastraron quizás hacia una perdición. Así que, nuevamente, importante reflexionar, no es bueno que el enfoque de nuestra vida sea enriquecernos y ganar fama y gloria y perder nuestra vida. Vamos a ir también a 1 Timoteo 6:10, en donde el Señor nos dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. O sea, nos enseña el Señor que el dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Y el dinero aquí simboliza también poder, influencia, honra, gloria, honor y muchas cosas que conllevan el dinero. Y por esto han habido y existen y habrá guerras, muertes, asesinatos y un montón de cosas que la gente por el dinero, por el poder y fama, mata y hace un sinnúmero de cosas dañinas, ¿verdad? Y causándose a sí mismo un gran daño espiritual y físico también. Vamos a ver en Mateo 6, 19 al 20. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Nos enseña el Señor aquí que no nos dice que no acumulemos, que no ahorremos, pero nos dice que nuestro enfoque debe ser acumular para la vida eterna, o sea, para el cielo. Los tesoros que debemos de hacernos, ¿cómo? Bueno, sirviendo al Señor, tratando de cumplir sus estatutos y mandamientos, sirviendo a los hermanos, ¿verdad? Porque Él mismo nos enseña que así como atendemos al necesitado, al enfermo, al huérfano, al pobre, al que está en la cárcel, dice el Señor, a mí me habéis prestado, o a mí me habéis dado, o a mí me habéis arropado, o a mí me habéis ayudado cuando ayudamos a estas personas. Entonces nos enseñan a no estar aferrados, avarientos a esos dineros o a esas riquezas que materialmente podemos tener en algún momento, o que podemos llegar a tener o hemos tenido, y que nuestra salvación y nuestra vida no debe estar basada en esas cosas. Vamos a ver también en Proverbios 13:11. Dice que el dinero mal habido pronto se acaba, y quien ahorra poco a poco se enriquece. Esto nos enseña para las personas que no tienen límites para obtener el dinero. O sea, hay algunas personas que asaltan, que roban, que matan, que defraudan, que engañan, con el único fin de obtener ganancia material o dinero o bienes materiales en el mundo, ¿verdad? Y dice aquí que pronto se acaba. ¿Por qué? Porque muchos terminan o en la cárcel, o enfermos, o los matan, o de diferentes circunstancias. Pero dice que quien ahorra, dice, poco a poco se enriquece. Y esta es una enseñanza que debemos de tomar nosotros, la costumbre y la cultura del ahorro. No andar haciendo excesos, no andar derrochando, sino que tratar de ahorrar. ¿Para qué? Tratar de ahorrar para honrar a nuestro Señor, para servir a su obra, para apoyar su obra, para ayudar a los hermanos y eventualmente para tener para algunas necesidades o para algunas bendiciones o distracciones familiares o personales. Así que muchos quieren tener dinero, pero no les gusta ahorrar, ni no les gusta tampoco invertir en el reino de Dios, ni cumplir con sus ofrendas y con sus diezmos. Vamos a ver en Proverbios 21:26, dice, todo el día se lo pasa codiciando, pero el justo da con generosidad. Aquí nos enseña
que parte de ser justo o de accionar justicia es dar con generosidad, dar a la obra, dar al prójimo, dar a los necesitados. Tampoco es botar el dinero, sino que invertirlo bien en el reino de Dios y en nuestros prójimos que realmente lo necesitan. No es que cualquiera nos va a pagar o a decirnos mentiras y nosotros nos vamos a dejar ir incautamente, ¿no? Hay que investigar uno si esa persona realmente requiere del apoyo y de la solidaridad de nosotros, y hay que hacerlo. Y generosamente nos dice la palabra, porque Dios no se queda con nada, Dios devuelve y retribuye todas esas inversiones. Vamos a ir a Eclesiastés 5:15. Dice, tal como salió del vientre de su madre, así seguirá, desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Este versículo nos enseña lo que hablábamos en el preámbulo, de ese cantante rapero famoso que anda con esas grandes, exorbitantes cantidades de dinero, botándola y tirándola para demostrar que es rico materialmente y que es exitoso y famoso. Vemos, dice, que seguirá, dice, este tipo de personas. No me refiero a él, porque Dios permita que él pueda venir al conocimiento de Cristo Jesús y salvar su vida, pero me refiero a las personas con estas actitudes. Dice, ¿de qué sirve todas esas riquezas, esa gloria, esas cosas materiales? Dice, si se va a ir de este mundo tal y como vino, desnudo, no se lleva absolutamente nada. Vamos a ir también a la palabra Salmo 119, 36, que dice, el Señor dice, inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Esto es lo que hemos venido hablando, o sea, lo voy a repetir, inclina, Señor, mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Esto nos enseña que no es saludable espiritualmente ni físicamente inclinarse y enfocarse y estar solo en aquello de ganar a como dé lugar gloria, dinero, poder y honra. Eso lleva a enfermarnos física, mental y espiritualmente. Entonces debemos de pedir al Señor y procurar que incline nuestro corazón, nuestra mente, nuestro enfoque hacia cumplir con sus estatutos y mandamientos y con su palabra, y no hacia enriquecernos con ganancias desmedidas. Vamos a ir a Mateo 6:24. Dice también, el Señor nos enseña que nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, especialmente el liderazgo de la iglesia. Es importante reflexionar en esta palabra, en este versículo, porque el que recibe salario de un señor se vuelve empleado de ese señor. Entonces uno, especialmente el liderazgo de la iglesia, debe recibir salario solo de los tesoros del Señor, de los tesoros de la congregación, de los diezmos, de las ofrendas que la congregación da, porque si recibe salario de otro lado, entonces se vuelve también empleado y siervo de ese otro lado, y no se puede servir a Dios y a otros señores, a Dios y a las riquezas. Y eso es importante tomarlo, considerarlo, para no caer en esa tentación y lazo que nos vuelve esclavos del mundo y nos aparta de servir y amar al único Señor y Salvador como lo es Jesús. Vamos a ir a Colosenses 3:5. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Este último párrafo es importante. Lo que veníamos diciendo, la avaricia, que es el deseo y el afán desmedido por el dinero, por los bienes materiales de este mundo, dice que eso es idolatría. Que idolatría y hechicería es la misma cosa. Entonces debemos de tener cuidado nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, en no caer en lo que es avaricia, ese afán desordenado por conseguir gloria, honra, poder, dinero y riquezas materiales de este mundo, que tampoco son malas, como lo dije anteriormente. Hay que procurarlas, hay que trabajar, hay que ahorrar, hay que ser emprendedor, hay que tener empresas para generar empleo y riqueza, porque eso glorifica a Dios. Pero que nuestro enfoque, nuestro afán no deben ser esas cosas, sino el Señor, su reino y sus enseñanzas. Vamos a ir a Eclesiastés 5:10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Vemos cómo en las revistas,
en los programas de televisión, series, vemos personas con cantidades de dinero que poseen, exorbitantes, que a veces uno casi no alcanza a imaginarse, que el fulano de tal tiene 120 mil millones de dólares, que el otro tiene 80 mil millones de dólares. O sea, cosas o cantidades exageradas. Entonces dice, el que ama mucho el dinero no se saciará. Entonces nos enseña esto que el que ama el dinero nunca se sacia. Entre más tiene, más y más, y es como un saco roto. Obviamente muchos de esos multimillonarios son personas que creen en Cristo y que no se dejan llevar por el amor al dinero, sino que lo hacen como un trabajo empresarial, como una inversión, y no se vuelven esclavos de esas riquezas. En Efesios 5:3 nos enseña el Señor: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se menciona entre vosotros como conviene a santos. Dice, las riquezas y el poder provienen de Dios, pero también el enemigo da riquezas. El diablo también da riquezas, con la diferencia que las riquezas que vienen de Dios no traen preocupación ni aflicción con ellas. Nos enseña Primera de Crónicas 29, 11 y 12, dice: tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y Proverbios 10, 22 nos enseña: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es por eso que vemos muchos grandes personajes famosos, multimillonarios, pero con grandes problemas de ansiedad, de temor, de depresión, de bipolaridad, de drogadicción, alcoholismo, familias desintegradas, hijos desintegrados, o sea, un sinnúmero de aflicciones, a pesar de que son muy ricos materialmente en este mundo. Y vemos, dice, las riquezas pueden ser de bendición o de maldición. Lo que les explicaba anteriormente, depende de a quién se la hemos pedido y quién nos la ha dado. El enemigo también da riqueza, pero rapidito pasa la factura. Si no, miremos muchas personas que se han dedicado al narcotráfico con riquezas que no hay cómo contarlas de las grandes cantidades que son, pero cómo terminan: muertos, o en la cárcel, o muertos los hijos, y luego los hijos de los hijos. Es una maldición, es terrible. Entonces, esas riquezas que el enemigo, o el diablo, o como le queramos llamar, le ha dado a esas personas, rápido pasa la factura con enfermedades, cánceres, sida y tantas cosas, tantas dolencias que hay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Queremos también, además de las riquezas espirituales, queremos riquezas materiales. Pidámoselas al dador, al dueño de todo el oro y la plata que existe en el universo y de todo cuanto existe. Se las pedimos a Él y esas van a venir sin ninguna aflicción, sin ningún problema, sin ninguna trampa adentro, como dicen. Entonces, lo importante es también nunca dejarse arrastrar por esos bienes y esas riquezas y olvidarse, porque hay muchos que piden una empresa o un negocio, cuando el Señor se las da, ya dejan de ir a la iglesia, dejan de congregarse, porque se vuelven esclavos de esos negocios. Ya no pueden ir porque el domingo tienen que comprar o vender, ya no pueden ir los martes o los miércoles a las reuniones de crecimiento porque tienen que facturar, tienen que hacer inventarios, tienen que hacer tantas cosas. Entonces, no nos debemos permitir ser esclavos de esas cosas materiales o de las bendiciones que Dios nos ha dado. Fíjense bien con esto de a quién le pedimos y de quién estamos recibiendo las bendiciones y las riquezas. Estaba viendo el otro día un artículo en Japón, donde hay tanto dinero. Ahora se han inventado que uno de los manjares exclusivos, gourmet, que solo pueden accesar y comer las personas más ricas de Japón, es precisamente un sushimi, o sea, unas lascas que hacen de carne de un pez que se llama pez globo, que es sumamente venenoso. Ese pez globo contiene un veneno que se llama tetrodotoxina, que es $1000
200 veces más potente que el cianuro. O sea, un solo pescadito de esos puede matar hasta 30 personas de un solo. Pero en Japón, o sea, como la riqueza que hay, la gente ya no haya que inventar, en qué invertir su dinero. Y lo comparo también como de quién estamos recibiendo esa riqueza y el riesgo que implica tomar riqueza que no proviene de Dios. Estas personas, los más ricos, y no solo eso, solo hay chefs, un número determinado de chefs autorizados y aprobados por el gobierno para poder vender este tipo de alimentos. Pero dicen que las personas, dicen, corren el gran riesgo de comer eso y pagan cantidades exorbitantes y con el riesgo de morirse, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones ya algunos se han muerto porque el chef ha quedado alguna parte de las lascas contaminada con ese veneno. Entonces la gente juega con fuego, la gente se arriesga demasiado, y especialmente nosotros los cristianos debemos de tener el cuidado de no caer en ese juego con fuego. Mucha gente, como este caso de Japón, que arriesgan su propia vida y pagan para arriesgar la vida, para probar un pedacito de ese pez que es sumamente venenoso, con el riesgo que si tuvo un mal cálculo el chef, se puede morir la persona. Así nosotros debemos de tener cuidado con las riquezas cuando vienen a nosotros. ¿De dónde provienen? Provienen de, mire, le voy a dar el contrato, pero mire, por acá por abajo, páseme esto. O vienen de otro tipo de cosas en donde estamos pudiéndole causar daño a familias enteras o a comunidades enteras con cosas ambientalmente incorrectas o dañinas, o con cosas que provocan vicios y dependencia en el ser humano. Entonces debemos de tener cuidado de dónde viene y no arriesgarnos como estas personas en Japón que se arriesgan a agarrar esa comida que los puede matar. Dice Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo hacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Esta es la mayor riqueza que debemos apreciar y que tenemos nosotros los cristianos, porque Él, con su vida que fue ofrendada en la cruz del Calvario, nos hizo a los que lo hemos confesado primicias de sus criaturas. O sea que usted y todos los que confesamos a Cristo somos primicias, o sea, somos más y somos antes que todos esos que andan con esos maletines con dinero cash en efectivo, tirándolo al piso y tirándolo a las prostitutas y tirándolo en la calle para demostrar que son ricos y poderosos y famosos. Así que esas cosas debemos de apreciar. Y finalmente vamos a hacer una breve recapitulación de lo importante que debemos de tener para cuidar y conservar las riquezas espirituales y también las materiales con las que el Señor nos ha bendecido. Número 1, cuidar de lo que Dios nos ha dado. Número 2, ser diligentes. Número 3, no obsesionarse. Número 4, no practicar idolatría, que es avaricia. No afanarse, no ser codiciosos, no amar las riquezas o el dinero de este mundo más que las cosas de Dios, dar con generosidad, ahorrar, diezmar, ofrendar, no ser avaros y recibir las bendiciones materiales, solamente aquellas que vienen de Dios, revisarlas, auscultarlas y estar seguros que vienen de Dios y no vienen del enemigo para ponernos lazos y para ponernos trampas. Así que reflexionemos sobre estos temas. Es importante que todos meditemos en la palabra y cada vez que vamos a emprender algo, siempre ponerlo o contraponerlo con lo que la palabra nos enseña. Que Dios les bendiga, y para aquellos que aún no conocen al dador de la riqueza, de la gloria, del poder, de la honra y de todo cuanto existe y todo cuanto existió y existirá, vamos a pedirles que oren con nosotros para aceptar la mayor riqueza que un ser humano puede tener, que es la salvación. Así que los que no conocen a Cristo, inclinen sus rostros donde están, ahí atrás de la pantalla del televisor o detrás de la pantalla del celular o del smartphone o de la tablet, y vamos a orar por ustedes y repitan con nosotros para que puedan recibir esa gran riqueza y esa gran bendición. Señor,
En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, venimos ante tu presencia a darte las gracias por tu misericordia, Señor. Yo confieso, Señor Jesús, que tú eres el Cristo, que eres el Hijo de Dios, y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador, Redentor y único Dios. Y te pido, Señor, que entres a mi corazón, que me brindes todas esas riquezas espirituales y materiales que están implícitas en la promesa de tus palabras. Te doy las gracias, Señor, por esta bendición, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén. Que Dios les bendiga.